Entonces nos quedamos aquí. Estos son conceptos simplemente de números. Recuerden que si se aprende en cuanto a lo normal, no tienen que estar mirándolo en el cuadrito ese que va a tener la aplicación. Claro, y estos son conceptos desde el punto de vista de cuando los valores ya están bajitos. Bien, porque fíjense que están bajitos los dos, pero uno está en 1500, el otro está en 500, entonces ¿con qué lo van a relacionar? Básicamente es característico de sepsis. Bien, un paciente con sepsis puede tener neutropenia, pero la anemia plástica, todas las células que vienen de la médula van a una anemia plástica, van a estar bajitas. El lupus, la radiación, de forma congénita, como vimos con los síndromes de Fanconi y esas cosas. Radiación, porque recuerden que esas son células que se encuentran dividiéndose mucho y la radiación afecta ese tipo de células. Mismo concepto aquí, pero con números diferentes para adultos, para niños, linfopenia. HIV, una inmunodepresión de los linfocitos B, eso nosotros lo sabemos. Dije B, linfocitos T. Entonces miren aquí, el síndrome de John no va a tener timo. Síndrome severe combined immunodeficiency, esa inmunidad severa combinada, cuando tiene el problema de los linfocitos B y los linfocitos T. Eso yo creo que ustedes lo vieron en Inmune, si no creo que lo vamos a ver aquí más adelante. Lupus y esteroides. Entonces vamos con los esteroides, porque fíjense que los esteroides causan eosinopenia también. Los esteroides causan muchos efectos adversos. Yo les recomiendo que hagan un cuadrito y que lo vayan poniendo. Ustedes eventualmente lo van a ir leyendo, pero por ejemplo, uno que causa es inmunosupresión. Inmunosupresión, un mecanismo intracelular que habla del nuclear factor capa gamma, creo que se llama. El punto es que es un factor importante para la proliferación de esa célula. Básicamente los esteroides lo como downregulate. Otra de las cosas también que hace, ustedes van a ver que causa osteoporosis, también van a ver que causa aumento de la presión, todo ese tipo de cosas. Por aquí es importante la parte de la inmunosupresión. Reacción igual, sepsis, operativo, o sea, nada específico. Fíjense que todas esas líneas afectan casi por lo mismo. Entonces, aquí hay un concepto también. Los glucocorticoides pueden causar neutrofilia, aunque ellos causen eosinofilia y linfopenia. Esta parte sí es importante porque fíjense que la neutropenia no la causa el esteroide. Básicamente lo que ellos hacen es que inactivan la molécula de adhesión y hacen que básicamente los neutrófilos se queden en los tejidos y no, o sea, en la sangre y no migren a los tejidos, porque ustedes saben que para ellos migrar tienen que hacer diapéresis. Creo que ese mecanismo lo vieron, bueno, no sé, quizá en micro, bueno, o quizá aquí que lo vamos a ver. Que básicamente como una célula pasa de la sangre a los tejidos. Alguien estaba aquí. ¿Ustedes estaban diciendo algo? No. No, está bien. O creo que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente ese proceso lo inactivan, entonces los neutrófilos se van a quedar en la sangre y por eso va a aparentar que son más y que no están en los tejidos. Eso es importante. Desde el punto de vista de los eosinófilos, entonces los secuestra dentro de los órganos linfoides y causa apoptosis, pero de los neutrófilos básicamente lo deja en la sangre y no va a los tejidos, por eso puede aparentar alta. Neutrofilia, no neutropenia, o sea, la neutrofilia cuando hay mucho. Es un concepto importante porque se lo van a preguntar. Bien. Y también que es un concepto como ven acá, pero yo tengo entendido que en sentido general me causa inmunosupresión. ¿Cómo que los neutrófilos tan altos? O sea, inmunosupresión no tiene sentido. Bueno, la explicación es esa. Es que los neutrófilos que hay no están en los tejidos, están en la sangre, porque eso le inhabilita la capacidad de hacer diabetes sin moverse los tejidos. O sea, que no es que lo está estimulando, es como por la forma en que se hace el análisis, que es sacando sangre, ¿verdad? Entonces se ve que están de más ahí porque no pueden moverse de ahí, básicamente. Vimos
Problemas con la síntesis de globina, con la talasemia. También podemos poner la falsemia ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver con la síntesis del grupo B. Entonces, a este tipo de patología se le llama la porfiria. Se va a ver que tiene el nombre porfiria cutánea, ¿verdad? Pero este conjunto, como se llamaban la otra, la talasemia, estas son las porfirias. Aquí, como dice, puede ser hereditaria o adquirida. Hereditaria va a ser cuando sea deficiencia de una enzima y adquirida cuando sea causada por un envenenamiento o algo raro así. Y el problema es que se acumulan esos metabolitos que se van a encontrar aquí en esta serie de procesos bioquímicos. Y dependiendo cuál metabolito sea el que se acumule, vamos a tener un tipo de sintomatología. El plomo inhibe enzimas específicas que se necesitan para la síntesis del grupo M, causando entonces una condición similar, que básicamente tener deficiencia de esas enzimas y envenenarse por plomo es lo mismo. O sea, que es como le dije a ustedes, las enfermedades, los fármacos, es la misma cosa. Si usted sabe cómo funciona fisiológicamente un tejido, sabe cuáles son los receptores, sabe en este caso, por ejemplo, cuáles son las enzimas, y tú sabes que tú puedes bloquearla, ya sea con un fármaco en este caso, y tú sabes qué metabolito está ahí, tú puedes relacionarlo entonces con la sintomatología que te puede dar, pero básicamente un inhibidor, un estimulador, sabe que si le pongo mucho, un estimulador se va a producir mucho, y qué pasa si hay mucho de eso, o qué pasa si hay poco de eso, qué pasa si se acumula. Eso es un principio que se aplica en todo. Lo que pasa es que en bioquímica es un poquito más difícil porque son nombres de cosas que nosotros normalmente no hablamos todos los días, pero simplemente es el nombre que tiene eso y hay que aprender. Entonces, te lo digo porque aquí vamos entonces a hablar de enzimas. Como yo le dije, hay muchas enzimas que el nombre te dice lo que hacen y ayuda muchísimo, pero hay otras que no. Entonces, vamos a ver esto aquí. Lo primero es para entender la vía. Me gustaría como que estuviera aquí al lado para ir hablándolo, pero iremos bajando ahí. Aquí no tenemos que aprender par de enzimas. Bien, principalmente las que se inhiben, que son toditas. Entonces, básicamente, la enfermedad va a ser donde se inhiba esa enzima, la deficiencia se va a acumular lo que está anterior a eso, y esa patología va a tener un nombre. Básicamente tenemos que aprender una patología en cada una de esas enzimas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que el succinil-CoA y la glicina. Ustedes saben que el succinil-CoA es un producto del ciclo de Krebs, ¿verdad? La glicina es un aminoácido y a eso la glucosa, lo, el, la proteína, la heminina, como cofactor de la vitamina B6 y la ala-sintasa, hacen el ácido aminolevulénico. Bien, ácido aminolevulénico, ALA. Así se escribe, sintasa que la sintetiza. Esa enzima está bacana porque te dice exactamente lo que hace. La otra, la deshidratasa, la decompone. Bien, y es importante que la decomponga porque, miren, eso le permite salir de la mitocondria, atravesar la mitocondria. Ustedes saben que las mitocondrias tienen sus membranas ahí y se comportan como si fuera una célula dentro de otra célula. En porfobilinógeno. La porfobilinógeno de aminasa la convierte en hidroximetilbilano. Ese no nos importa mucho, en realidad. El que nos importa aquí es el uroporfilovinógeno. Y esta enzima luego se va a convertir en coproporfilovinógeno, después en protoporfirina, y luego aquí
por la ferroquelatasa, la ferro de hierro, es lo que le va a pegar el hierro al grupo hemo. A nosotros nos van a interesar, por ejemplo, estas dos. A mí, yo una que comienza con U, una que comienza con P, que son las que tienen nombre como medio raro. Entonces, vamos a ver cuáles son las patologías de esas. Primero, ferroquelatasa y ala de hidratasa. Vamos a ver dónde están esas enzimas. La ferroquelatasa aquí es la última, bien. Y la ala de hidratasa aquí. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque eso me va a producir dos cosas. Primero, no voy a tener la protoporfirina, ¿verdad? Pero aparte de eso, el hierro no se va a poder pegar aquí. No se va a poder unir. Y voy a tener acúmulo del hierro. Se va a acumular para allá porque no voy a tener con qué unirlo a eso ahí. Entonces, eso va a explicar ciertas características de la presentación clínica. Lo primero, anemia microcítica. Ya nosotros vimos una de esas, cuando estábamos viendo eso, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Estamos reduciendo todo aquí, desde ahí. Basophilic stippling, peripheral smear, ring sideroblast, en bone marrow, esa parte es importante porque miren, el hierro se acumula porque estoy bloqueando la enzima, que hace que el hierro se pegue, no se puede unir. Y eso hace sentido desde el punto de vista histológico. Enfermedad gastrointestinal y renal. Los niños, casi siempre, como es un escenario clásico, digo, con la pintura de metal, con plomo, pero eso ya es algo que en realidad existe muy poco. Alteración mental. Los adultos, aquí entonces está los que trabajan en lugares con plomo, que bregan con batería, que bregan en tiendas de armas o en campo de tiro, o que trabajan en la fabricación de armas. Headache, memory loss, demilinización. Neuropatía periférica. Fíjense que los dos tienen, entonces, la sintomatología, alteración mental, gastrointestinal y renal, en un paciente que ha sido expuesto a alguno de estos ambientes, o también agréguenle ahí fuegos, los bomberos o gente que se queda atrapada en un fuego y esas cosas. Aparte del monóxido de carbono, el plomo es una de las cosas con las que las personas se intoxican en un fuego. Entonces, es importante eso. Toma en consideración esa presentación clínica de un paciente con dolor de cabeza, fíjense pérdida de memoria, fíjense que son manifestaciones de alteración neurológica. ¿Qué es lo que se acumula? La protoporfirina, ¿verdad? Porque esto que está aquí, lo que está antes de eso de ahí. Y el ácido aminolevulénico, porque, mírenlo ahí, no sale de ahí, se queda dentro de la mitocondria. Básicamente ahí no sale nada de la mitocondria y no entra nada a la mitocondria, básicamente. Entonces, acute intermittent porfiria. Esta es la que comienza con P. Entonces, ¿por qué P? Porque la síntesis está la primera esa. Cuando estamos, así esa es la forma en que yo me lo aprendo. Bien, eso como yo le dije, ustedes utilizan esa, si les funciona bien, si no, bueno, utilicen uno ustedes, pero esa me ayuda a mí, porque sé que esta es la que está acute, la primera, como que a mí tiene sentido. Y la enzima esta que está aquí, enfermedad genética, a diferencia de aquella que del escenario es cuando la gente se expone al plomo. Una enfermedad con 5P, abdomen doloroso, sintomatología gastrointestinal, se fijan, igual que la otra de arriba. Pipí color vino, polineuropatía, volvemos a ver sintomatología neurológica, psicológico,
Y lo que la precipitan son esto. ¿Por qué? Este tipo de pacientes normalmente no hacen como crisis, que siempre están activos, sino que se exponen a estos escenarios, o al consumo de alcohol, o a starvation. El consumo de alcohol tienen una fiesta, ¿verdad? Starvation, una gente que se quede perdida en un parque nacional y esas cosas. Ese va a ser el escenario que posiblemente se lo van a preguntar. Y si está enferma y está utilizando uno de estos fármacos, revísense fármacos, cuáles son los inductores y los inhibidores del P450. Eso es importante aprendérselo. Ya hemos visto unos cuantos en el neuro, pero sigan viendo. Tratamiento. Miren aquí, por hemiglucosa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es una deficiencia en esta enzima. Entonces, lo que uno hace es que trata de suplir aquí para tratar de tener más disponible de todo lo otro, para que se pueda hacer un poco, porque no es la deficiencia no es necesariamente total. Porfiria cutánea tarda, en la síntesis esta que está aquí, la U, la última, de esa dos, porque el diferencial para mí es en esa dos, porque lo otro para mí, yo sé el plomo lo que hace, pero en esta dos era que yo me confundí. Esa es la enzima, esta es lo que se acumula. Esta tiene, es importante porque esta es la gente, por ejemplo, que cuando se expone al sol le salen ampollas. Entonces, es importante esta patología porque hay muy pocas enfermedades que causan ampollas. Por ejemplo, ustedes, así que se acuerden, ¿qué patología hemos visto o qué patología ustedes se acuerdan que causan ampollas? Ninguna, ¿se acuerdan? ¿Me están escuchando? No se escucha, Sí se escucha, pero no recordamos cuál causa ampolla. ¿verdad? Son muy pocas. Entonces, una que quizá en dermato vamos a ver que son la enfermedad de los demosomas y los hemidemosomas, que son la pénfigo vulgar y el pénfigo, el bulloso ese, son pocas. Entonces, esta es una de ellas, son como cuatro o cinco, y ya, no, ya le mencioné tres. Las otras tienen que ver con problemas de las uniones celulares y esta, o sea, la diferencia entre una y otra, clínicamente quizás sea muy obvia, porque esta gente aparte va a tener hiperpigmentación y los efectos le van a causar cuando toma sol. El escenario que le van a preguntar a estos pacientes son pacientes que trabajan tomando sol, o son seguridad, o trabajan en un parque, o hacen algo que su trabajo implica al aire libre. Entonces, resulta que hay un tipo de personaje que es universal, que son los seguridad. No sé si ustedes asocian a los seguridad, nosotros aquí le llamamos sereno, la gente que está de noche, los seguridad que están de noche, que la mayoría toman alcohol. Entonces, este tipo de paciente, como que es muy característico, eso. Entonces, es importante preguntarle por los factores de riesgo ahí. Como que tú crees que puede precipitar, porque en la historia te pueden decir que, mira, él se toma dos a tres cervezas en la noche, él trabaja de tal forma, ¿tú entiendes? Y te pueden preguntar eso. Familiar o hepatitis C. La hepatitis C puede causar esto al final. Tratamiento, sacarle sangre,
evitar el sol y utilizar fármacos antimalaria, la hidroxicloroquina. Son, ¿cómo le explico? No por el mecanismo de acción de la hidroxicloroquina como tal, pero ella lo que hace como que estimula la síntesis de esta enzima. Pero básicamente el tratamiento es evitar el sol. Entonces, fíjense ahí, tenemos una enfermedad que me bloquea esta enzima. Tenemos una enfermedad que me bloquea esta enzima, que es la aguda, la primera, ¿verdad? La intermitente, la porfiria intermitente aguda. Una aquí, que la tarda, apréndanse el nombre de esas enzimas y apréndanse lo que se acumula. Lo que se acumula es el nombre de la enzima, o el nombre de la enzima es de lo que se acumula, porque la mayoría son de carboxilasa, de aminasa, pero fíjense, si yo bloqueo eso ahí, la que se va a acumular es esa. Yo bloqueo eso ahí, o sea que aquí aprendete el nombre de la enzima o del metabolito, ayuda, porque es lo mismo. Simplemente no le van a preguntar, no importa lo que diga abajo, de aminasa, de carboxilasa, no tienen que saberse lo que hace eso, pero una de amina, otra de carboxila, eso no importa. Lo importante es el nombrecito de arriba, porque una comienza con una P y la otra. Entonces la primera es la aguda, la tarda, es la de la U. Y otra que me niveto aquí, la ferroquelatasa. O sea, ahí están todas las enfermedades que afectan a Idaril y anemia sideroblática, ya la vimos. Como estábamos viendo que se llenaba de hierro. ¿Pero por qué se llena de hierro? Bueno, porque si yo no tengo esto, eso que me va a crear eso ahí. Si está bloqueado todo eso de ahí para allá, todo eso no se va a hacer de ahí, del ácido amino, del ala, nada de eso se va a hacer. Entonces el hierro no va a tener que pegarse y se va a acumular. Y por esa es la razón bioquímica, molecular, de por qué se ven los ringes sideroblastos, de por qué se ve el hierro en la periferia, no tiene dónde pegarse el hierro. Entonces, otros problemas de acúmulo de metales, el hierro. Oye, no quiere. Okay. Como esto dice ahí, el niño que se confunden y encuentran las tabletas de hierro, la comen. En crónico, en el hereditario vamos a tener la gente que tiene hemocromatosis, ¿verdad? Y en el causado vamos a tener la talasemia y los Sickle yo le dije, porque esos pacientes, principalmente si son en la falsemia, si son heterocigotos, digo, sorry, homocigotos, o sea, que no son portadores, tienen la enfermedad full con todos los síntomas. Esa gente va a vivir en anemia, hemoglobina 7, 8, igual que las talasemias, principalmente las talasemias que tienen más gen bloqueado, o sea, o alterado, por la alfa talasemia que tenga 2 o más para que la anemia sea severa, y con la beta talasemia que lo tenga los dos. Entonces, todas esas transfusiones me van a llevar a eso, a que se acumule el hierro y adquieran entonces esa enfermedad. También todas esas enfermedades que tienen anemia crónica van a ser hematopoiesis extramedular. No sé si buscaron la imagen esa que les dije, que era como una imagen como de una cabeza, bueno, la buscaron la imagen. Sí. Bueno, es importante que la vean porque se la van a poner así. No tanto de la imagen de la cabeza, pero el concepto, porque se puede ver en otros huesos, pero la cabeza es como que más característica. Es como si, parece como si tuviera un casco puesto. Y es como saliendo como si fueran artefactos como si fuera un metal que tuviera, no sé cómo aplicarlo. Ustedes lo ven y mecanismo, muerte celular por radicales libres y perioxidación de la membrana de lípidos.
Cuando es agudo, porque una gente se lo come, el problema es gastrointestinal. Entonces, ¿qué causa el hierro a nivel gastrointestinal? Aparte de dolor abdominal y vómito, sangrado gastrointestinal. Y como es hierro, un metal, se va a ver radiopaco. Se van a ver las píldoras si todavía no han sido digeridas. Si come mucho, puede llevarse una anion gas metaboliacidosis. Vamos a ver a qué se refiere eso, pero esto tiene que ver principalmente con la parte de vomitar y todo eso. Puede causar perforaciones, las perforaciones pueden causar úlceras, pueden causar úlceras, la úlcera perforaciones, en todo caso la úlcera puede causar entonces que ese tejido sea sustituido por un tejido fibroso ya no funcional y causar obstrucciones gastrointestinales. Pero el GI bleeding es lo más el escenario. Tratamiento, gelación, deferoxamina, ese nombre me gusta, deferoxa, como que le quito el hierro, ese nombre está chulo. Deferasirox, pero deferoxamina casi. Y el lavado gástrico. Bueno, lavado gástrico, ustedes saben que es lo que se aplica a la mayoría de tratamientos de fármacos que no han, que tienen una, que no han, que tú lo ves, no han sido digeridos. En todo caso, la ingestión fue hace poco. Recuerden que para vía de absorción gástrica, bueno, gastrointestinal en general, tú tienes desde 30 minutos a 2 horas atendiendo el contenido a nivel gástrico que haya. Y también el fármaco también, porque hay fármacos que se absorben un poquito mejor en diferentes partes del tracto gastrointestinal, como por ejemplo, bueno, el mismo alcohol en el estómago se absorbe bien, pero no todos los fármacos hacen eso. Pero básicamente eso, para cualquier cosa que sea intoxicado por pastillas, siempre lavado gástrico. Eso es para lo que sea agudo. Para lo crónico, ¿qué vamos a tener aquí? Artropatía, porque se va a todos los metales, igual que ya vimos el plomo, ahora estamos viendo el hierro, se van con el tiempo, se van a depositar en las articulaciones. Si ustedes se recuerdan del plomo aquí arriba, estaban los lead lines, que eran las líneas de plomo, esto, que lo veíamos los pacientes con plomo, con nivel elevado de plomo. Entonces, igual esto, todos los metales pesados van a hacer eso. Entonces, por eso las personas van a tener problemas en las articulaciones, artropatía, cirrosis, para el hígado también, porque van a pasar para allá. Cardiomiopatía, si recuerdan, todas las enfermedades de depósito van a causar cardiomiopatía, la mayoría. El hierro, ustedes vieron que también vimos Wilson, también vimos lo mismo, el granuloma, todas, o sea, cuando estamos hablando de cardiomiopatía. Diabetes, porque se va a acumular en el páncreas. Y algo muy característico es la pigmentación bronceada. Este tipo de gente se le llaman así también. En la enfermedad de Wilson también. Lo único que la enfermedad de Wilson tiene otras cosas, como problemas mentales, y tiene una característica clínica diferente a eso. Pero hipogonadismo también, porque se deposita en las gónadas. Tratamiento, allí el hierro y la quelación, porque es agudo, por aquí es sacarle sangre. Pacientes que no tengan anemia, porque si tienen anemia, por cualquier otra razón de esta, por ejemplo, por la misma falla hepática, o se le puede quelar la cantidad de hierro circulante con deferoxamina, pero ya en este caso no sería vía oral, sería endovenoso. Entonces,
Ya esta patología nosotros las vimos cuando estábamos hablando del punto de vista de la coagulación y todas esas cosas, pero las vamos a mencionar ahora de otra perspectiva. Entonces, lo importante es entender estos conceptos de análisis, porque nos van a ayudar a nosotros con simplemente verlo, decir, mira, el problema tiene que tener tales factores de coagulación, atendiendo a cuál de estos se ve alterado. Bien, hay una forma, como yo le dije, o sea, tú, la que tiene menos letras, la que tiene menos factores, sabiendo claro cuáles son los factores comunes, porque mire, todos estos jóvenes que están aquí, el 10, el 5, el 2 y el 1 son factores comunes, o sea, va a incluir en toda la vía. O sea, que básicamente la vía extrínseca solamente tiene un factor diferente, que es esa que está ahí, el 7. Sin embargo, la vía intrínseca tiene que el 12, el 11, que después el 11, con ayuda del 9, van a activar al 10. Entonces el 10 para ser activado tiene que venir el 5. ¿Ustedes entienden? Ahí como una vaina. Esa tiene más letra. PTT. Común y extrínseca. Solamente tiene este diferente. Los otros son... Esto, el PT, se mide de diferentes formas. Ustedes lo van a ver en la vida por ahí explicado de diferentes maneras. Uno lo mide con tiempo y otro lo mide con unidades internacionales. Entendiendo que lo normal es 1. Si está por arriba de 1, está elevado. Bien. ¿Por qué se utiliza esa unidad? Para llegar a un consenso. Porque todos los países lo estaban midiendo diferente. Entonces se puso lo normal, es 1. ¿Qué ellos toman como referencia? Yo no sé. Pero era el tiempo normal. El tiempo normal yo creo que eran, no sé cuál de los dos era, que era como 15 segundos, el otro 45. Pero bueno, normal. Este estudio se utiliza mucho para los pacientes que están en warfarina, que van a prolongar el International Ratio eh, de qué tanto está la coagulación. ¿Qué me quiere decir eso? Si está elevado, es porque está durando mucho. Si está durando mucho, es porque la coagulación está diferente. Si está bajito, es porque la coagulación está durando muy poco para hacerse, se está haciendo rápido. Estoy haciendo coágulo. Bien, entonces, hay pacientes que le mandamos warfarina para la casa. Recuerden que la warfarina es un inhibidor de la coagulación, un anticoagulante que se den pastillas, a diferencia de la heparina que tú la tienes que poner inyectar. Recuerden el heparin bridge como tú das warfarina y la importancia que tiene de entender que la vida media de los factores de coagulación, donde se hacen, cuánto duran, por la razón de no causar trombos, ¿verdad? Porque recuerden que lo que tienen vida media más bajita son los factores anticoagulantes, que son el 6 y el S. Y el punto es que este tipo de paciente, imagínate que le dio un infarto, pero él sigue teniendo arritmia, todavía no se han controlado, bueno, tú warfarina para la casa. Es importante que él tenga la coagulación lenta, que el ratio esté por arriba de 1. Entonces, ese es el análisis que se le da de seguimiento a los pacientes que están tomando anticoagulantes, porque dependiendo de la enfermedad que ellos tengan y el riesgo cardiovascular, tú tienes un gol para tú decir, mira, yo quiero que esté en 1.5 para este paciente, porque se ha demostrado que el riesgo de que vuelva a dar un infarto, bueno, disminuye cuando yo logro estos niveles. Entonces, es importante que entiendan la utilidad de ese análisis y también en el contexto de la vía extrínseca. Dos letras, el más corto. Denme un momentito para buscar agua. Vayan pensando si tienen alguna pregunta.
Pregunta hasta ahora. Okay. Entonces, seguimos. El otro son los factores, exceptuando el de la otra, y el 13, que es el factor estabilizador de fibrina. Aquí, la conversión de fibrinógeno a fibrina ha aumentado por los anticoagulantes, ¿verdad? La eficiencia de fibrinógeno, coagulación intravascular diseminada y enfermedad del hígado. Pero tiene sentido porque se hacen los factores de coagulación. Y la coagulación vascular, intravascular diseminada se gastan todo, o sea, tú lo estás gastando todo, por eso va a estar alterado. Y tú no tienes fibrina, bueno, pues tú no vas a hacer coágulo. ¿Por qué es importante esta? Bueno, porque van a haber pocas patologías que te van a alterar eso. Vamos a unas cuantas. Nosotros quedamos que la enfermedad de von Willebrand y lo relacionado con ella, el factor 8 y todas esas cosas, son las más comunes. Entonces, cuando una gente tiene una coagulopatía que hace trombo, lo primero que tienen que pensar es el factor 5 Leiden. Cuando usted tenga una gente con una coagulopatía que hace sangrado, la primera que tienen que pensar es von Willebrand y luego las hemofilias. Trombo, factor 5 Leiden. De manera, ¿verdad? Genética, o sea, hereditaria, no una, o sea, eso es aparte los pacientes, por ejemplo, que hacen trombo porque tienen arritmia, porque tienen dislipidemia, porque tienen diabetes, porque tienen vasculitis, de esas cosas. Eso no importa. Hemofilia A, B y C. Ya vimos que esos son diferentes factores de la coagulación, dependiendo si es el número tal, 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 si es el 8, el 9 o el 11. La hemofilia A al 8, recesiva, ligada al X. Es importante que se aprendan todas las enfermedades. Hay unas cancioncitas por ahí. Hay un tipo en YouTube que se llama Dirty USMLE, como de sucio, así de IRT. Y él sacó como 4 cancioncitas para las enfermedades. Se cantan al ritmo como de las canciones de niños de Estados Unidos. A mí me sirvieron mucho. Yo me la aprendí y la cantaba hasta que me la aprendí. Y cuando me salió una enfermedad, porque muchas veces te preguntan de que, mira, esta enfermedad te presenta un paciente con hemofilia. Tú dices, sí, hemofilia. No, pero la pregunta es, ¿qué otra enfermedad tiene un patrón de gerencia igual a este? Y tú, coño. Entonces ahí tú tienes que acordarte cuáles son. Hay algunas que ya ustedes saben que no tienen que aprenderse, la que es yo, que Marfan es autosómico dominante. Bueno, ese tipo de vaina. Pero la ligada al X, eso, bueno, les recomiendo que lo busquen. Entonces, la B, el 9 igual, y la C, esta es recesiva. Es importante que entiendan el concepto ligado a X o no, porque las mujeres tienen 2X. Si un gen está dañado, ya tienen el otro para resolver. Nosotros los hombres más tenemos una X. Si se nos daña, la enfermedad nos da 100. Las mujeres pueden ser portadoras asintomáticas. Entonces, si ustedes conocen esos contextos, cuando ustedes vean un árbol genealógico, ustedes pueden decir, pero mira, esta enfermedad ligada al X. O mira, es autosómica recesiva ligada al X o es dominante, o sea, pueden, si salta o no generaciones. Pero un día vamos a hablar de esa parte para que ustedes aprendan a abordar ese tipo de preguntas. ¿Qué vamos a tener? Hemorragia en hemofilia. Pero la hemorragia es profunda, como le dije, la hemorragia de las plaquetas, de la activación plaquetaria, es petequias, sangraditos superficiales. La hemorragia de los trastornos de coagulación es hematoma, sangrados profundos, por ejemplo, las articulaciones. Mire ahí cómo es, ese tiene un hematoma. Ellos le llaman hemartrosis cuando está el hematoma en las articulaciones.
son esa gente que se viven haciendo moretones. Eso es sangrado profundo, son otro tipo de hematoma. Y que sangran mucho en procedimientos dentales. Este va a ser un escenario común de un paciente que fue, que hizo eso y no dejó de sangrar y viene por emergencia. Bueno, hay que pensar ahí. O principalmente si él tiene historia de que sí, le hicieron un procedimiento y de que sangró mucho, piensen en eso. Sangrado de mucosas, gastrointestinal, boca, por traumas simples o por cirugías que normalmente tú tienes un tiempo de sangrado normal, sangran de más. Este es un tipo también de causa de anemia en hombres en, a temprana edad. Recuerden que yo le dije, lo primero tiene que pensar en anemia en un hombre cuando tiene cáncer, o sea, cáncer de colon, si tiene más de 50, 45 en cualquier edad. Bueno, agréguenle esta también. Es menos común, por lo menos que tenga un sangrado tan grande, pero bueno. Tratamiento de hemopresina, nosotros vimos lo que hace la hemopresina, que estimula la liberación de factor von Willebrand. El factor von Willebrand protege al factor 8, bueno, por ahí. El factor 8, bueno, pues si le falta tú se lo pones. Este anticuerpo monoclonal. El factor 9 si le falta el factor 9. El factor 11 si le falta el factor 11. Bien, lo que le falta tú le pones. Pero con demopresina a veces funciona. Demopresina es un fármaco que se consigue fácil. Deficiencia de vitamina K, ya sabemos lo que es. Pero fíjense también el otro enfoque. El PT aquí, ¿cómo va a estar? Normal. ¿Y el PTT? ¿Por qué? Porque esto no me afecta el factor 7. Por eso el PT va a estar normal. Pero el PTT que me afecta, tanto el factor 9, el 11 y el 8, sí va a estar alterado. Deficiencia de vitamina K me lo va a afectar a los dos porque estamos viendo los factores de coagulación que están dependientes de eso. El 9, el 7, el 10 y el 2, 1972. Entonces ahí sí me lo va a afectar a los dos porque tengo el 7, que es la del PT sola, y tengo todos los otros. Me lo va a afectar a los dos ahí. Bernard Soulier. Aquí entonces estamos los desórdenes de las plaquetas. Aquí el número de las plaquetas va a ser importante. La mayoría de todas estas patologías, el número de la plaqueta puede ser normal o bajito, no importa mucho. Pero lo más importante aquí es que el tiempo de sangrado, el bleeding time, es lo que me dice que hay una alteración en la plaqueta. El PT y el PTT de los factores de coagulación, el bleeding time de las plaquetas. Bien, ya nosotros sabemos más o menos lo que es, eso lo vimos cuando estamos viendo los fármacos de la plaqueta, pero vamos, como les dije, a presentarlo ahora en otro poco. La mayoría sí son, ustedes se van a dar cuenta que la mayoría autosómicas recesivas por déficit de un enzimo de algo ahí a nivel molecular. Sabemos cuál es la glicoproteína de Bernard Soulier, ¿verdad? La 1B de 1, el primero ahí. Sabemos que esto es lo que hace, que bloquea la interacción de la plaqueta con el factor von Willebrand de la glicoproteína 1B. Disminuye la agregación plaquetaria, justamente eso es lo que hace. Y tú puedes ver que plaqueta grande en la periferia, porque no se unen a la pared, al endotelio, sino que nada más se unen entre ellas. Entonces, por eso el poema un poquito más grande. Trombastenia, sabemos cuál es la otra en proteína que está dañada. Igual autosómica recesiva. Esta no es la adhesión, esta es la agregación, porque recuerden que la 2B3A es la que une una plaqueta con otra otra vez, la fibrina. No se pegan la plaqueta. Tiene sentido. En una sí se pegan, porque lo que está dañado es que ellas se peguen a la pared. Y en otra lo que está dañado es que ellas se pegan entre ellas, por eso ahí no vamos de plaqueta grande. Trombocitopenia inmune.
Ahí te está diciendo exactamente lo que es una enfermedad que te rompe la plaqueta autoinmune y que te va a aumentar el bleeding time. ¿Cuáles son esos? Bueno, estos fármacos que vimos que son anticuerpos, que vimos el abscisimat, el tifibatide, el tirofibán. Puede ser autoinmune, como el lupus, puede ser viral, como el HIV, hepatitis C, puede ser un tumor, como una chronic lymphocytic leukemia, o puede ser una interacción con drogas. ¿Cuál es droga? A ver si me acuerdo una. Creo que si no recuerdo mucho mal, la misma por la heparina. Hacen una reacción también autoinmune contra los eritrocitos y contra la plaqueta. Pero la heparina no. Sí, la heparina creo que más con los eritrocitos. No recuerdo bien. ¿Cómo lo vamos a ver? Megacariocito. Aumenta el megacariocito en bone marrow. ¿Por qué? Porque hay una destrucción y está tratando de suplir. Pero a nivel periférico no vamos a ver porque están siendo destruidas. Tratamiento como autoinmune, esteroides. Inmunoglobulina endovenosa, rituximab. Estos fármacos. Pero es plenectomía básicamente. Porque en el vaso que se van a destruir. Este otro término importante, yo lo aprendí haciendo una pregunta, no tenía ni idea, me acuerdo yo. Un paciente tiene problema de coagulación, pero yo no le veo dónde está el problema, porque tiene todo bien. A excepción de que la uri y la creatinina estaban elevadas. Yo no le presté atención a eso cuando lo veo, ok. Los pacientes con falla renal, esos metabolitos tóxicos no es importante cuáles son, porque no es de que la uri y la creatinina son otros, pero no es importante sabérselo. Sepan que un paciente con falla renal, la plaqueta no le van a funcionar de manera normal. Listo. Estas son las trombóticas. Vamos a ver entonces, como le dije, estas son las más común, el factor 5 Leiden, pero hay otras que se la van a preguntar para que sepan más o menos qué es lo que hacen. Se parece en coagulación intravascular diseminada, aunque ustedes van a ver la diferencia en cuanto a la coagulación diseminada. La coagulación intravascular diseminada afecta al PT, el PTT y afecta al bleed, afecta a todo. Pero esta, el único, solamente va a tener estas dos elevadas y el fibrinógeno bajito porque lo está consumiendo. Entonces, trombotic, trombocitopenia púrpura. Hace trombo, hace trombocitopenia y hace púrpura. Esos pacientes van a hacer trombo, por tanto pueden hacer infarto, pueden hacer embolismo pulmonales, pueden hacer accidente cerebrovascular, pueden hacer todo eso. Trombocitopenia porque la plaqueta van a estar bajita, cuando tú vas a ver los números y van a estar menos de 150,000. Y púrpura porque va a presentar púrpura en la piel. Ya ahí tenemos varias características. A las mujeres, ¿qué es esto? El ADAN 13. El ADAN 13 lo que hace que degrada el factor von Willebrand. O sea, el ADAN 13 hace que no haya mucha coagulación, que no se exceda. Es como la contrarregulación del factor von Willebrand. Ahora, con una deficiencia del factor ADAN 13, el factor von Willebrand está desacatado, creando adhesión plaquetaria, activación plaquetaria, de todo. Siempre mala adhesión plaquetaria. Entonces, eso es lo que pasa. No se degradan, entonces se acumulan, las plaquetas se adhieren y se forman más trombos. En los niños existe esto.
el Hemolytic Uremic Syndrome. Yo le dije a ustedes que esas cosas son como lo mismo. Ven. O sea, que un Hemolytic Uremic Syndrome. Vamos a ver. Pero es lo mismo, si hace trombo, hace hemólisis. Lo que pasa es que esta no lo dicen el nombre ahí. Pero estas están causadas no por una deficiencia de ADAN13, sino la Chiga toxin o la Chiga light toxin. Pero principalmente esta, producida por esta joven. Solamente van a ver esa con esos números, no que hay 157 que tienen que aprenderse. Ya lo vimos en micro, me imagino que ustedes vieron eso. Que causa disfunción endotelial. Estos niños, entonces, van a tener la presentación igual, trombocitopenia, microangiopatía hemolítica anemia, van a estar dentro de las anemias que son normocítica, normocrómica, con alteración de la hepcidina. Disminución de la hemoglobina, como es una hemolítica, va a tener chistocitos, que son los pedazos de los eritrocitos que andan por ahí, como es periférica, ¿verdad? Aumento de la LDH, la lactato deshidrogenasa, está dentro de los eritrocitos, si está adentro y la estamos viendo ahora fue porque se rompieron, y puede causar daño renal por aumento de la creatinina. Ustedes saben que la fruto de desecho, pues, ahí está por la parte del hemolítico uremic syndrome. O sea, las dos pueden tener lo mismo. Bien, lo que pasa es que este hace un poquito más de hemólisis. ¿Qué van a tener de diferente entonces? Fiebre y síntomas neurológicos. Aparte de estos problemas de la púrpura y los trombos y todo eso. Y aquellos de allá van a tener todo eso, pero van a tener diarrea, porque fue por una toxina gastrointestinal. Laboratorio, el PT y el PTT van a estar diferentes en uno o el otro. Pero de manera general, el problema ahí no es la coagulación, lo que van a estar diferentes en ellos van a ser los problemas que tienen que ver con las plaquetas, porque aquí estamos viendo que los dos hacen o sea, disminución en el número de las plaquetas, trombocitopenia. Cuando ustedes vean un hemograma tan bajita la plaqueta, debe ser uno de estos. Entonces, ¿qué me va a diferenciar la clínica? Tiene sintomatología gastrointestinal, la parte de presentación clínica característica de plaqueta. Recuerden que la plaqueta, el sangrado superficial. Pero aparte de eso, tú dices, cónchale, pero tiene una diarrea hemorrágica. No, pero la diarrea hemorrágica no es por la deficiencia de la plaqueta o factor de coagulación, no es porque tiene una infección ahí ahora mismo. Y bueno, eventualmente si tiene poca plaqueta, sí. Pero es por la infección, pues recuerden que estas son de las hemorrágicas, de las cepas hemorrágicas. Tratamiento es una infección, esto se le aunque verdad parece de que, uy, Dios mío, hay que hacerle todo, no, eso es diarrea, líquido, si está infectado, todavía tú le puedes dar el antibiótico, pero es una toxina, ¿tú entiendes? La toxina ya está ahí, aunque tú no es necesario de que, déjame el antibiótico. Las intoxicaciones normalmente uno desde el punto de vista que una toxina crea un microorganismo, uno lo que hace es que los síntomas lo trata sin, o sea, el paciente lo trata de manera con soporte. Pero en esta aquí se le puede intercambio plasmático para que tenga factor ADAN3, esa sangre, darle esteroides, inmunosupresor y rituximab. ¿Qué otro inmunosupresor lo vamos a ver cuando estamos viendo las leucemias? La enfermedad de von Willebrand, las plaquetas pueden estar normal porque el nombre no dice trombocitopenia. El problema aquí no es del punto de vista de la cantidad, sino que no se pegan porque no tienen factor von Willebrand, el bleeding time va a estar elevado y el PTT
Pues recuerden que aquí protege el factor 8, puede estar normal o elevado. ¿Por qué? Porque recuerden que el von Willebrand protege el factor 8 y puedo tener entonces una patología mixta que me esté afectando tanto las plaquetas como los factores de coagulación. Bleeding time mide plaqueta, PT, PTT, no, bleeding time, exacto, mide plaqueta y PT y PTT mide factor de coagulación. Estas son las enfermedades mixtas. Si ustedes ven en los análisis que afecta a la plaqueta y los factores de coagulación, de una vez piensen, o von Willebrand, que es la más común, ¿verdad? O de coagulación intravascular diseminada. Aquí hay alteración en todo. Plaqueta bajita, bleeding time elevado, PT y PTT. Aquí es todo. Esta es la única patología que hace eso, de todita. Que es mixta, pero todita. Entonces, mira, hay una mixta que nada más tiene 2 y una mixta que es todita. Aquí lo que hay es una activación completa de todos los factores de coagulación. ¿Qué cosas lo causan? Lo causan tanta vaina que aprenderse lo que lo causa no es producente. Ahí dice unos cuantos ejemplos, pero miren, heat stroke lo puede causar. Snake bite, sepsis, un trauma, una complicación obstétrica, una pancreatitis, un cáncer, un síndrome nefrótico, una transfusión. Hay muchas vainas. Bien, entonces simplemente aprendan a diferenciar la clínica. ¿Qué va a tener este problema? Esta gente va a tener problemas de la coagulación superficial, va a tener petequia. Esta gente también va a tener problemas de la coagulación profunda, va a tener hematoma. Pero estos pacientes siempre se van a presentar muy, muy, muy enfermos. No va a ser que un paciente que viene por la consulta y que, mire, me están saliendo unas petequias aquí. No, no. Es un paciente que está enfermo, porque la mayoría de veces el paciente tiene otra enfermedad. Bien. Por ejemplo, en el COVID. A muchos pacientes con COVID, esta fue una de las causas, o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la coagulación intravascular diseminada. Una de esas dos cosas. Entonces, ¿qué vamos a ver con esto? Chistosito, ¿verdad? Porque voy a tener trombo, porque estoy activando toda la plaqueta también. Voy a tener mucha degradación de fibrina, porque estoy teniendo mucha coagulación. Y recuerden que la fibrina la degrada la plasmina, y esos pedacitos de fibrina se llaman dímero D. Y ahí voy a ver eso. Recuerden que el dímero D no es específico de nada, solamente te dice, mira, aquí se está activando la coagulación, porque bueno, yo no sé. O es porque hay daño vascular, o porque hay algo por ahí. Fibrinógeno bajito porque lo estamos gastando, y vamos a tener estos factores bajitos porque lo estamos gastando también. Ahora vamos para las trombofilias, patologías que causan trombo. Como le dije ahorita a ustedes, esta es la más común, factor 5 Leydig. Recuerden que aquí el problema es que el factor 5 dice, no, a mí no me va a controlar nadie, y sigue pum, 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 activando la cascada de coagulación en la vía común. Ay, sorry. No creo que le van a preguntar eso, exactamente cuál es la mutación, pero bueno, por si acaso, pero no creo. Ya sabemos que lo que hace es resiste la degradación de la proteína C, y la complicación es deep vein thrombosis, cerebral vein thrombosis, recurrent pregnancy loss, por trombo. O sea, si ustedes ven un paciente con problema de trombo, eso es. Porque si ustedes ven una mujer con problema de trombo, ¿en qué otra enfermedad ustedes piensan? De que, me imagino que piensan lupus, enfermedades antifosfolípidos, ajá. Piensen en esta también, porque esta es la más común de todas. Deficiencia de antitrombina. Recuerden que la antitrombina es lo que regula casi la coagulación, que es directamente sobre la antitrombina que actúa la heparina. La heparina es un potenciador de la antitrombina, básicamente. Aunque no tiene efecto directamente sobre esto de aquí, pero sí disminuye esto, el PTT. La gente puede adquirirla porque la antitrombina, la trombina, básicamente, o la antitrombina, bueno, la trombina también, la antitrombina también, son proteínas que andan por ahí y se producen en el hígado, pero también si tú estás perdiendo proteínas a nivel renal, hay un problema ahí. Entonces, esta parte es importante entenderla porque vamos a ver unas patologías renales que son los síndromes nefrítico y nefrótico. Ya se lo mencioné en otra clase, pero básicamente se pierden en la orina.
la antitrombina se pierde en la orina. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay antitrombina, hay mucha trombina y hay coagulación. Por eso, en pacientes con trastornos renales, principalmente síndrome nefrótico, que se pierden muchas proteínas, al inicio ocurren procesos trombóticos. Es un poquito contraproducente, ¿verdad? O sea, contralógico, que tú dices, pero ¿y por qué si se pierden proteínas no se están perdiendo también factores de coagulación? Sí se pierden, pero que la antitrombina tiene una vida media menos y por tanto hay menos. Si se pierden toditas, ella se va a escasear primero y por tanto, en la mayoría de los déficits de proteínas que tienen que ver con interacción de los factores de coagulación, los primeros días el estado del paciente puede ser procoagulante, porque lo primero que se pierden son los factores anticoagulantes, lo que regulan la coagulación, en este caso la antitrombina. Pero esta relación la vamos a volver a hacer cuando estemos viendo síndrome nefrítico y nefrótico. La antitrombina bloquea el factor 2, que es la trombina, y el factor 10 saca el de la vía común. Deficiencia de proteína COS, entonces si no tenemos esas proteínas, eso sería lo mismo que utilizar warfarina, ¿verdad? Recuerden que la warfarina lo que hace es que bloquea la síntesis, pero si no la tengo, bueno, lo mismo. No puede bloquear el factor 5A y el 7A, entonces, ¿qué tengo? Eso mismo. Ahora, si el paciente ya tiene eso y yo le doy warfarina, este tipo de pacientes van a hacer 100% necrosis en la piel. ¿Por qué? Porque no van a tener ninguna proteína 6S. El chin que tenían, se lo estoy bloqueando. Y ese tipo de gente van a hacer eso. Denme un segundito. Denme un segundito. Que estoy de servicio. Sigamos. Ok. Esto es esta. Mutación de la protrombina, que básicamente la protrombina está activa siempre. Que aquí no es una deficiencia de la antitrombina, sino una mutación a la protrombina que no puede ser degradada. Y produce mucho y aumenta mucho de eso. Y esa es rara, pero bueno, si usted tiene una mutación en la trombina, en la protrombina que crea mucho sin ser regulado, ustedes saben que eso se va a convertir la protrombina en trombina y listo. Aquí hay otros conceptos que es importante que se lo aprendan. Estos conceptos tienen que ver con los tratamientos que se dan para las complicaciones de los problemas hemáticos. Por ejemplo, vimos en anemia, principalmente en anemia, donde el paciente se asevera y hay que ponerle sangre, vimos la porfiria, vimos la falsemia. O si una gente que tiene un accidente o la packet RBC, para eso. Plaqueta, que tenga trombocitopenia o un defecto cualitativo, o que esté bajito en el nombre, en el número, o que tenga un defecto cualitativo, como nosotros vimos ahí, por ejemplo, la Bernal-Soulier, la Glassman trombostenia. El problema no es la cantidad de plaquetas, el problema es la deficiencia de las proteínas en la membrana. Entonces, Fresh Frozen Plasma, ese nombre siempre me cura porque dije fresco congelado, ¿cómo es eso? Pero bueno, no vamos a entrar en debate con esos nombres. Prothrombin
complex concentrate. Solo vamos a dar esto cuando necesitamos factores de la coagulación. ¿En qué paciente vamos a dar esto? Lo que no puedan hacer factores de coagulación. Cirrosis, porque recuerden que dependen mucho del que hacen en el hígado. Gio precipitado. Aquí estos tienen fibrinógeno, factor 7, factor 13, von Willebrand y fibronectina. Deficiencia de factores envolviendo eso que están ahí. ¿Cuál es la que está ahí? Factor von Willebrand y hemofilia A. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que le vamos a dar eso. Albúmina, si el problema es la proteína, pero sirve también para aumentar el volumen intravascular porque modifica la presión óptica y mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Después de esos procedimientos. Están estos otros conceptos de cuáles son las complicaciones de la transfusión. Aparte de la incompatibilidad BO y RH, hay otras, como por ejemplo el riesgo de infecciones, por el tamizaje que se hace, ¿verdad? Los análisis, los virales, pero puede ocurrir que pase una infección. Reacciones de transfusión, pero hay otros conceptos. Esto, Transfusion Associated Circulatory Overload, o TACO. Eso es básicamente un volume overload. A una gente que quizá no tenga una función cardíaca o pulmonar adecuada, tú le metes sangre porque lo van a operar, le metiste 10 pintes de sangre, whatever. Eso es sangre que tú le estás metiendo y esa gente tiene que mover esa sangre. Pero si su sistema cardiovascular no puede, entonces se va a acumular la sangre. Principalmente recuerden si se acumula del lado, porque tiene deficiencia del lado izquierdo del corazón, la sangre no va a poder bombearse, se va a acumular en los pulmones y va a causar edema pulmonar. Y hipertensión porque le estoy poniendo más sangre. Recuerden que presión y volumen es lo mismo. Hay otro también, otro concepto que es el Transfusion Related Acute Lung Injury. Ese se llama TRALI. TACO y TRALI. TACO es Volume Overload y TRALI es L-Long. Hipoxia, inflamación. Edema no cardiogénico e hipotensión. Edema no cardiogénico es cuando tú tienes edema pulmonar, que el problema no es que el corazón está fallando. Entonces tenemos dos. El TACO, el problema, el corazón está dañado, y el TRALI no está dañado, pero como quiera causa daño en los pulmones. El otro entonces, Iron Overload. Ya vimos ese, ¿verdad? Que puede llegar a hemocromatosis secundaria. Hipocalcemia. Este es importante, este escenario, porque recuerdo que siempre lo preguntan, es una preguntita, ¿no? Pero ustedes la ponen buena. Pero para gente que se le hace muchas transfusiones, le ponen citrato, que es un quelador para el calcio, o sea, para que la sangre no necesariamente se coagule cuando tú la tienes almacenada, porque no es que ponen la sangre de que, ay, mira, la ponen en una bolsa, no, a eso se le agrega algunos fármacos, como por ejemplo los tubitos de ensayo y todo eso, y las bolsas donde se guarda la sangre. No es que le saca la sangre a una gente y la ponen en una bolsa, no, eso le tiene que echar cosas para que se guarden ahí y no se coagule. Una de esas cosas que se le echa es citrato, que es un creador del calcio. Entonces, cuando tú le das la transfusión a la gente, tú le estás metiendo todo ese citrato también y le puede causar hipocalcemia. Así que recuerden eso. Hipercalemia, porque muchas veces cuando la sangre está almacenada ahí se rompen los eritrocitos, y los eritrocitos tienen potasio adentro. Cuando tú le pasas toda esa sangre, están rotos ya y tú lo que le va a pasar es potasio. Y le puede causar hipercalcemia. Recuerden hipercalcemia, que da alteraciones del ritmo cardíaco y arritmia y todas esas cosas. Ok. Jóvenes, vamos a dejarlo hasta ahí, porque tengo que irme a resolver algo relacionado con mi servicio.
porque este tema que viene ahora es un poquito largo, entonces no prefiero pararlo ahí que dejarlo por la mitad y que porque es tarde o whatever. Se habla de los linfomas y después de las leucemias, mielomas y eso. Entonces, entiendo que es mejor darlo todo de uno, porque vamos a ver aquí muchas histologías, vamos a ver muchas translocaciones de mitocondria, vamos a ver muchos genes, mucha vaina. Entonces, vamos a dejarlo de ahí. Así que nada, coordinamos luego el fin de semana, cómo nos organizamos. Hacemos resto de la noche. Igual. Igual, buenas noches. Nos vemos.